Estudiar la electroquímica. Bueno, la electroquímica, jóvenes, es una parte de la química que estudia la conversión de la energía eléctrica. Hay una energía que es la energía eléctrica. La energía eléctrica, ¿quién lo produce? Las baterías, las pilas. Ellos producen energía eléctrica. Esa energía eléctrica lo vamos a convertir en energía química, porque tú sabes que la energía se puede convertir, ¿ya?, en energía química, ¿ya? Entonces, la electroquímica, entonces, repito, es una parte de la química que estudia la conversión de la energía eléctrica en energía química, ¿ya? Eso se efectúa en unos dispositivos que se llaman celdas, así se llaman, celdas electrolíticas, celdas electrolíticas. Ahorita vamos a explicar cómo es una celda electrolítica. ¿Ya? Ahí se produce ese proceso, ¿ya?, de la conversión de energía eléctrica en energía química, ¿ya?, mediante un proceso que lo vamos a estudiar que se llama electrólisis, ¿ya?, la famosa electrólisis. ¿Ya? Ahorita vamos a explicar qué es la electrólisis. Vamos a aprender cómo se hace una electrólisis y para qué sirven las electrólisis, ¿ya? Bien, ahora también podemos hacer el proceso inverso. La energía química lo podemos convertir en energía eléctrica. ¿Eso es donde sucede? En la parte interna de las pilas, de las baterías, ¿ya? En su parte interna, ahí sí la energía química se transforma en energía eléctrica, porque tú sabes que la pila, ¿qué produce? Energía eléctrica. Las baterías también producen energía eléctrica, ¿de acuerdo? Ya. La parte interna de las pilas o de las baterías o las baterías, ya, ahí hay energía química y esa energía química se transforma en energía eléctrica, ¿ya? Y esa parte interna de las baterías o de las pilas se llaman celdas galvánicas, así se llaman, celdas galvánicas, ¿ya? Galvánicas. ¿Ya? ¿Eso dónde se produce? O sea, ¿dónde están las... ¿a qué se llaman celdas galvánicas? Las pilas, a las baterías, porque en su parte interna hay energía química y esa energía química se transforma en energía eléctrica. Entonces vamos a estudiar qué es la electrólisis, ¿ya? Nosotros vamos a estudiar entonces esa parte, la electrólisis, o sea, la conversión de energía eléctrica. ¿Quién produce la energía eléctrica? Repito, las baterías, las pilas, ¿ya? Esa energía eléctrica se va a convertir en energía química y ese proceso se conoce con el nombre de electrólisis. ¿Ya? ¿Cómo se hace una electrólisis? Una electrólisis se hace de esta manera. Necesito un recipiente, ¿ya? Este recipiente donde vamos a hacer la electrólisis se llama celda o cuba electrolítica, ¿ya? Celda electrolítica, así se va a llamar, ¿ya? O si no, cuba electrolítica. Puede ser cualquier recipiente que tú tengas en casa. Puede ser una olla, una tina, un balde, cualquier recipiente, ¿ya?, que pueda contener sustancias, ¿ya? Cualquier recipiente que tú utilices de cualquier material, puede ser de plástico, puede ser de vidrio, de algún metal, de cualquier material de recipiente, eso se va a llamar celda o cuba electrolítica, ¿ya? Y aquí, en su parte interna, vamos a agregar una sustancia cualquiera. Pero esta sustancia que tú agregues acá, para hacer la electrólisis, tiene que ser en estado líquido, o sea, fundido, o si no en solución, mezclado con agua. Sólido no puede ser, porque los cuerpos sólidos no conducen la corriente eléctrica. Por ejemplo, si tú coges acá sal, quieres echar sal, cloruro de sodio, la sal es sólido, pues. Si yo lo he hecho así sólido, no va a pasar la corriente eléctrica. ¿Cómo tiene que estar fundido? ¿Fundido qué significa? Que de sólido lo vas a pasar a líquido. Así líquido
Fundido lo vas a colocar acá. Cuando es fundido líquido, ahí sí conduce la corriente eléctrica. O si no, cuando está mezclado con agua. O sea, aquí va a aparecer AC, acuosos, ¿ya? Pero cualquier sustancia que tú coloques acá, lo vamos a representar por AB, ¿ya? Esa es la sustancia que vamos a colocar acá, ¿ya? AB, ¿ya? Cualquier sustancia que tú coloques acá tiene un nombre, se llama electrolito. Así se llama, electrolito, ¿ya? Entonces, la sal, si es sal esta sustancia, se llama electrolito. Si echas agua, el agua también se va a llamar electrolito. ¿Ya? Cualquier sustancia que coloques acá se va a llamar electrolito. ¿Quién es el electrolito? La sustancia que vas a colocar en este recipiente, ¿ya? Ahora, vas a necesitar unas barritas que te van a ayudar que la corriente eléctrica pase por esta sustancia, ¿ya? ¿Cuántas barritas vas a necesitar? 2, ¿ya? 2 barritas. Esas barritas las vamos a colocar acá. De esta manera, ¿ya? A ver, aquí la primera barrita. ¿Sí? Y aquí la segunda barrita. Por supuesto que estas barritas tienen que ser de materiales que tengan la capacidad de conducir la corriente eléctrica, pues, ¿no? No vas a poner de materiales que no conducen la corriente eléctrica, pues. Puede ser cobre, puede ser fierro, cualquier material, carbono también, es un buen conductor de la corriente eléctrica, ¿ya? Ahí están las 2 barritas. Ahí está, así. ¿Ya? Estas barritas van a ayudar a conducir la corriente eléctrica a través de este electrolito, que es la sustancia que he colocado acá, ¿ya? Estas barritas llamadas, ¿cómo se llaman? Se llaman cátodos, ¿ya? Electrodos, perdón, se llaman electrodos, donde una de ellas se llama cátodo, ¿ya? Una de ellas va a ser el cátodo, y la otra, porque siempre hay otra acá, es el ánodo, ¿ya? Entonces, estas 2 barritas que estamos colocando acá, para que se pueda conducir la corriente eléctrica a través de esta sustancia llamada electrolito, se llaman electrodos. Uno es cátodo y el otro es el ánodo, ¿no? El cátodo es negativo, ¿ya? Y el ánodo es positivo. Ya, listo. Ya. Me falta el que va a generar la corriente eléctrica, porque aquí lo que vamos a hacer es convertir la energía eléctrica en energía química, ¿ya? Para eso vamos a utilizar una pila. Una pila. Tú sabes que la pila es generador de corriente eléctrica, ¿ya? Esta es la pila. Puede ser una batería, cualquier dispositivo que tenga esa capacidad de producir corriente eléctrica. ¿Y qué tipo de corriente eléctrica? Continua, ¿ya? Es una pila, puede ser una batería, ¿ya? Y ese es el que va a proporcionar la energía eléctrica, ¿ya? Y se va a convertir en energía química. Bien, también necesito de unos cables que conduzcan la corriente eléctrica, ¿ya? Así, para poder unir a estos electrodos. ¿Ya? Más o menos así. Listo. Ahí. Así, ¿ya? Bien, entonces ingresa la corriente eléctrica, ¿por dónde? Por el cátodo. Por ahí ingresa la corriente eléctrica, ¿ya? ¿Y qué va a hacer? Va a romper este enlace. Para eso le vamos a hacer pasar corriente eléctrica, para que rompa el enlace. Rompe el enlace y lo disocia en A y B. En eso va a quedar disociado, donde A va a ser positivo y el otro negativo. Listo. Ya, entonces, ¿qué es la electrólisis? Hacer pasar corriente eléctrica a través de una sustancia para descomponerlo en sus partes más simples. En este caso, en A y B. Ya, se ha descompuesto en A y B, donde A es positivo y B negativo. Entonces, A, como es positivo, ¿qué significa? Que le falta electrones, y B tiene electrones por demás, ¿no? Se ha ganado electrones. B ha perdido electrones,
O sea, A se ha convertido en catión y B en anión. ¿Ya? Como este es positivo, ¿por quién es atraído? Por el negativo. ¿Ya? Entonces A es atraído entonces por el cátodo. ¿Ya? Y por este cátodo está ingresando electrones. Entonces A, como necesita electrones, va a empezar a ganar electrones. Gana electrones. ¿Ya? Al ganar electrones, ¿ya? Se hace neutro. ¿Ya? Y no sé si te acuerdas, cuando se gana electrones, ¿qué fenómeno sufre? Eso hay que repasar, lo hemos estudiado. Al ganar electrones, ya completa y se hace neutro, ¿no? Entonces, cuando una especie gana electrones, ¿sufre qué? Reducción. Reducción. Ah, ya. O sea, A, en el cátodo, al ser atraído, ¿qué va a sufrir? Reducción. Entonces, te van a preguntar, ¿qué se produce en el cátodo? Donde tú contestas, se produce la reducción. Porque la sustancia que es atraída va a empezar a ganar electrones y se va a hacer neutro. Y así neutro se va a empezar a depositar alrededor de este cátodo. Si es líquido o sólido. Y si es gas, va a salir a través de él. ¿Ya? Entonces hay dos opciones. Se puede depositar o salir. ¿Cuándo sale? Cuando es gas. O cuando esta sustancia es un gas. ¿Ya? Pero si es líquido, se va a depositar alrededor del cátodo. ¿Ya? Eso se produce en el cátodo. ¿Ya? Ahora, ¿qué se produce en el ánodo? Vamos a ver. B es atraído por el ánodo. B. Pero B es negativo. O sea, tiene electrones por demás. Esos electrones lo empieza a perder. ¿Ya? Pierde electrones. Cuando una especie pierde electrones y se hace neutro, ¿no? Se va a hacer neutro. Pero, ¿por qué se va a hacer neutro? Porque va a empezar a perder los electrones que tiene por demás. Claro, B ha ganado electrones, tiene demasiados electrones, entonces esos electrones empieza a perder y se hace neutro. Así neutro se va a depositar o liberar. Pero, ¿qué está ocurriendo? Está perdiendo electrones. Y cuando pierde electrones, sufre un fenómeno que se llama, ¿qué? Oxidación. Entonces, ¿dónde ocurre en una electrólisis la oxidación? En el ánodo. Y en el cátodo, ¿qué ocurre? La reducción. ¿Ya? En el cátodo ocurre la reducción y en el ánodo la oxidación. Bien. Entonces, ¿qué se está efectuando? Este fenómeno de reducción y oxidación. ¿Ya? O sea, ¿y quién ha provocado eso? La corriente eléctrica. Se ha convertido en energía, ¿qué? Química. ¿Ya? Esta es la energía química, porque hay una transferencia de electrones. Él está perdiendo electrones y él está, ¿qué? Perdón, él está perdiendo electrones y él está, ¿qué? Ganando electrones. ¿Ya? Bien. Este B, si es líquido, se va a depositar acá. Y si es gas, va a salir. Va a empezar a salir. ¿Ya? Acuérdense que cuando hay reducción, el estado de oxidación disminuye. Lógico, 7 es más, es igual a decir más 1, ¿no? Y aquí es 0, cuando está neutro es 0. Entonces, de más 1 ha pasado a 0, ha disminuido. En cambio, acá es menos 1 y ha pasado a 0, aumentado. Cuando aumenta el número de oxidación, está provocando una oxidación. Y acá cuando disminuye, una reducción. No sé si te acuerdas de eso. ¿Ya? Eso lo hemos visto nosotros en el tema de, de reacciones redox. No sé si te acuerdas. ¿Ya? Entonces, repaso. La electroquímica es una parte de la química que estudia el intercambio de energía eléctrica y energía química. ¿Y eso dónde ocurre? En las celdas electrolíticas. ¿Ya? Ahí ocurre. Mediante un proceso que se llama electrólisis. Ahora, también puede ocurrir el proceso inverso, que la energía química se puede convertir en energía eléctrica. Y eso ocurre en las celdas galvánicas, o sea, pilas o baterías. ¿Ya? Nosotros vamos a estudiar la electrólisis. ¿Qué es la electrólisis? El paso de corriente eléctrica a través de una sustancia que se llama electrolito para que se descomponga. ¿Ya?
se descomponga en sus componentes más simples, ¿ya? Donde una de ellas en el cátodo va a sufrir reducción y la otra en el ánodo va a sufrir, ¿qué? Oxidación, ¿de acuerdo? ¿Ya? Existió un científico llamado Faraday, por eso dice las leyes de Faraday. Leyes de Faraday. ¿Ya? Faraday existió. Faraday es el apellido de un inglés. Un inglés hizo estas leyes, la ley de Faraday. ¿Ya? ¿Qué dice Faraday? Primera ley. Él estaba preocupado, ¿ya?, en determinar qué cantidad de sustancia se deposita alrededor del cátodo o se libera si es gas. Igual. Acá quería saber qué cantidad de sustancia se va a depositar o liberar por el ánodo. ¿Ya? Y de ahí él menciona su primera ley. Él dice lo siguiente. ¿Ya? A ver, ¿qué dice? Él dice que por un electrodo, ¿ya?, puede ser el cátodo o el ánodo, cualquiera de los dos. Porque él dice electrodo, no dice que por el cátodo o por el ánodo. Por cualquiera de ellos. Bien puede ser por el cátodo o el ánodo cuando pase una corriente. Tú sabes que la corriente es un flujo de electrones. Corriente eléctrica es cuando los electrones van de un lugar a otro. Pues. Salen disparados de un lugar a otro, se mueven, eso se llama corriente eléctrica. Entonces, él determinó que cuando pasa una mol de electrones, a través de este electrodo, se va a depositar a su alrededor o liberar, dependiendo, pues, ¿no?, en qué estado se encuentren, una cantidad que va a ser equivalente a la masa equivalente de la sustancia que se deposita o libera, pero expresado en gramos. Eso es lo que se va a depositar o liberar. Una cantidad igual a su masa equivalente expresado en ¿qué? En gramos. ¿Ya? Eso es cuando pasa una mol de electrones. ¿Ya? En otras palabras, una mol es equivalente a decir 6,022 por 10 a la 23 electrones. ¿Ya? Y nosotros sabemos la carga de los electrones. La carga de los electrones es, a ver, este es 6,022 por 10 a la 23. Si tú lo multiplicas por la carga de un electrón, que es 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, ¿ya? Te va a salir un valor que va a ser igual a 96.500 coulomb. Pero en honor a Faraday, es igual también a un Faraday. F de Faraday. ¿Ya? 96.500 coulomb es igual a un Faraday. O sea, en otras palabras, una mol de electrones equivale a esta carga de 96.500 coulomb o un Faraday. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que cuando pasa una carga de 96.500 coulomb, acá se deposita o libera una cantidad igual a la masa equivalente en gramos. O si no, cuando pasa un Faraday, que es lo mismo, se deposita o se libera una cantidad que es igual a la masa equivalente en gramos. Por ejemplo, tal vez tú no sepas qué es masa equivalente, ¿no? Entonces vamos a explicar qué es masa equivalente para poder entender mejor. Ya, vamos a poner entonces masa equivalente. Masa equivalente. ¿Cómo se determina la masa equivalente? La masa equivalente de cualquier sustancia, la masa equivalente, jóvenes, de cualquier sustancia, en este caso va a ser de elementos, ¿no? Porque lo que se va a depositar o liberar son elementos, ¿ya? La masa equivalente entonces de cualquier elemento, ¿ya?, se determina así. Hay que dividir la masa atómica del elemento. Vamos a poner acá, masa atómica
Que eso es datos, siempre te van a dar de datos, o sea, no estés perdiendo el tiempo aprendiendo de memoria, porque eso va a ser datos. Lo vas a dividir sobre el estado de oxidación. Estado de oxidación. ¿De quién? Del elemento. ¿Ya? La masa atómica del elemento sobre su estado de oxidación. ¿Ya? Dividiendo esos dos valores, te da la masa equivalente de cualquier elemento. ¿Ya? A ver, vamos a ver cómo. Vamos a poner algunos ejemplos. ¿Ya? Listo. A ver, algunos ejemplitos. A ver. Vamos a poner acá los ejemplitos para que más o menos te vayas orientando. Ya, a ver. Primer elemento, aluminio. Aluminio. La masa atómica del aluminio es 27. Ya, me piden cuánto es su masa equivalente. Entonces, masa equivalente del aluminio va a ser su masa atómica, ahí está la fórmula, 27, sobre su estado de oxidación. El aluminio está en el grupo 3A, entonces su estado de oxidación es más 3, entre 3, por lo tanto sale 9. Ah, ya. Entonces cuando por aquí se quiera depositar aluminio en este electrodo, ¿ya? Y si pasa por acá una corriente que tiene esta carga de 96.500 coulomb porque está pasando una mol de electrones, en otras palabras, un Faraday, inmediatamente de aluminio, ¿cuánto se va a depositar acá? Una cantidad que es igual a su masa equivalente. ¿Y cuánto es su masa equivalente? 9. 9, pero expresado en gramos. 9 gramos. Con un Faraday se depositan 9 gramos. Entonces tú dices, con un Faraday se depositan 9 gramos. Con 5 Faraday, ¿cuánto se deposita? X. De ahí sale 45 gramos. Por cada Faraday, si interviene el aluminio, se va a depositar 9 gramos. ¿Ya? El aluminio se deposita porque el aluminio no es gas, no se libera. ¿Ya? Bien, no sé si estás entendiendo. A ver, otro ejemplo. Calcio. El calcio también es uno de los tantos elementos que existen. Su masa atómica es 40. Si me piden su masa equivalente, sería la masa atómica, que es 40, sobre su estado de oxidación. Bueno, el calcio está en el grupo 2A. Su estado de oxidación es 2. Entonces 40 entre 2 es 20. 20. La masa equivalente del calcio es 20. Entonces, si pasa un Faraday de corriente a través de un electrodo, ¿cuánto de calcio se va a depositar? 20 gramos. ¿Ya estás entendiendo? Claro, cuando pasa un Faraday se deposita 20. Si pasaran 5 Faraday, ya no se deposita 20. ¿Cuánto se va a depositar? Sería 20 por 5, 100 gramos. Se van a depositar 100 gramos. ¿Ya? Bien. Hay masas equivalentes que tienes que saber de memoria. ¿Ya? Entonces vamos a poner acá nota. Masa equivalente de qué elemento tienes que saber de memoria. Porque eso se va a presentar siempre en los exámenes. ¿Ya? Entonces tú tienes que saber de memoria. Ya. A ver, notita entonces. Nota. La masa equivalente del hidrógeno es 1. Ah, ya. Entonces, si interviene el hidrógeno y pasa un Faraday, ¿cuánto de hidrógeno? Ahí sí se libera, ¿no? ¿Cuánto se libera? Igual a la masa equivalente del hidrógeno, que es 1 en gramos. 1 gramito se libera de hidrógeno. A través de este electrodo, si pasa un Faraday. Esa es la teoría. ¿Ya? Otra masa equivalente que también tienes que tener presente
¿ya? Ya lo tienes que saber de memoria, del oxígeno, es 8. ¿Ya? Y otra masa equivalente también que es común, que cada rato viene en el examen, es del cloro. La masa equivalente del cloro es 35,5. Estas tres masas equivalentes, siquiera hay que conocer. ¿Ya? Bien, a ver, vamos a ver cómo se aplica en un problema. Vamos entonces con problemas, ¿ya? Empezamos con un problema de la práctica que tienes ahí, que te ha dado tu famosa academia. ¿Ya? Vamos entonces con la primera. Primer problema, ¿ya? Ya, el 3. El 3. Ya. El 3 dice la electrodeposición, o sea esto, la cantidad que se va a depositar, ¿no? Es un proceso por el cual un metal se deposita en finas capas sobre la superficie de una pieza metálica. Ya. Claro, este electrodo es la pieza metálica, ¿no? Ya, es lo que se hace, pues, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero bañar de oro mi reloj, pues saco la estructura metálica de mi reloj y lo introduzco, ¿no? Ahí en la electrólisis que estoy haciendo. Ahí está mi electrólisis. O sea, el reloj lo pongo como un electrodo, como cátodo. ¿Ya? Y acá va el otro, el ánodo. Entonces, suelto una sustancia que tenga oro, por ejemplo, el cloruro de oro. ¿Ya? Cloruro de oro. Así. Entonces, cuando venga la corriente eléctrica, lo que va a hacer es romper el enlace y el oro va a quedar suelto. Así va a salir el oro. Y ese oro va a ser atraído por el cátodo, no es que el cátodo es negativo. Y el oro se va a ir depositando porque no se libera, no es que no es gas, por una finita capa. Y eso se llama bañado en oro. Entonces mi reloj va a quedar como si fuera de oro, pero solamente está bañado. Porque el oro, al ser atraído por el cátodo, y el reloj es bicátodo, se va a ir a electrodepositar por toda la superficie, por una finita capa, ¿no? A través de toda la estructura de mi reloj. ¿Ya? Eso se llama bañado en oro. ¿Ya? Si tú quieres que sea de plata, también le echas plata, una sustancia que tenga plata. Si es cromo, si quieres que sea de cromo, entonces una sustancia que tenga cromo, haces un cromado. ¿Ya? De cualquier elemento lo puedes hacer, ¿de acuerdo? Para eso sirve este proceso llamado electrólisis, ¿ya? El proceso que estamos estudiando. ¿Ya? Entonces vamos a hacer el 3. Problema 3. Ya. En el 3 entonces. Ya. El 3 dice, entonces la electrodeposición es un proceso en el cual un metal es depositado en finas capas sobre la superficie de una pieza metálica. En la electrodeposición de un anillo sumergido en una solución concentrada de sulfato de cobre 2. ¿Ya? Este es el sulfato de cobre 2. Así. Ya, listo. Este es el sulfato de cobre 2. Se han consumido 0,4 Faraday. Allá. Entonces, por acá se ha hecho pasar corriente eléctrica. Acá hay un enlace. ¿Cuánto? 0,4 Faraday de corriente eléctrica se ha hecho pasar y se va a liberar el cobre. ¿Ya? ¿Con qué carga? Bueno, el sulfato, eso hay que saber, tiene una carga de -2. Para que sea 0, si el sulfato es -2, sulfato es SO4. Entonces el cobre es +2. Entonces su estado de oxidación es +2. Vamos a hallar su masa equivalente del cobre. Su carga es +2. La masa equivalente del cobre va a ser igual
a su masa atómica del cobre, y ahí te dan abajo, mira, 63,5. Entre su estado de oxidación del cobre, es 2. Ya tengo su masa equivalente. Entonces, utilizas teoría. Cuando pasa un Faraday, ¿cuánto de cobre se va a depositar en el anillo? Porque dice que estás poniendo un anillo en lugar de un reloj, ¿no? Ya, se va a depositar una cantidad igual a la masa equivalente. Y esta es la masa equivalente. ¿Ya? Vamos a dividir 63,5 entre 2. Vamos a hacer esa operación. 63,5 entre 2. 31,75. 31,75. Ya, entonces acá pongo 31,75. Eso, gramos. Eso se va a depositar en el anillo, porque el anillo está actuando como un cátodo cuando pase un Faraday. Pero por acá no pasó un Faraday. ¿Cuánto pasó? 0,4 Faraday. Entonces, ¿qué peso de cobre se va a depositar en el anillo? Porque el cobre es el que se va a depositar. Peso de cobre que se deposita en el anillo. Hace regla de 3. A ver, haciendo regla de 3. 1 por esto sería peso del cobre, ¿no? Igual un Faraday abajo, porque es 1 por peso del cobre. Faraday abajo y arriba 0,4 Faraday por 31,75 gramos. Como observarás, Faraday se anula y me queda eso. Entonces el peso de cobre depositado a través de todo el anillo mediante una fina capita va a ser igual a ver, 31,75 por 0,4. Me sale 12,7. 12,7 gramos de cobre. Eso es lo que se electrodeposita. ¿Ya? Pero 12,7 no hay. Ya, entonces lo que hacemos es correr un decimal. Si corremos un decimal, será 1,27 por 10 a la menos 1. Por 10, ¿no? ¿Sí? Por 10, no es a la menos 1. Por 10. Ya. 1,7 por 10. 1,27 por 10. 10 a la 1, pues. O 10. Ya, entonces la clave sería la B. Marquemos la B. La B es la respuesta. En el problema 1. Ya, ahora vamos a hacer el problema 2. Ya, el problema 2 lo encontramos en el problema 13. Ya, el 13 vamos a hacer. Ya, vamos al 13. Una de las aleaciones muy importantes en la industria aeroespacial, dice, y ferroviaria, son las que se hacen a base de magnesio, las cuales son utilizadas en los envases de bebidas y en los aros de automóviles a escala industrial. El magnesio se obtiene por electrólisis de cloruro de magnesio. Ya, entonces tú vas a hacer pasar corriente eléctrica a través de cloruro de magnesio
Entonces, ¿qué va a hacer la corriente eléctrica? Va a romper el enlace que hay entre el magnesio y el cloro. Entonces se va a liberar el magnesio y también se va a liberar el cloro. A ver, el magnesio, ¿con qué carga sale? El cloro es -1 su carga, por 2 menos 2, para que sea 0, este es +2. ¿Ah? Entonces la carga del magnesio es +2. Listo. Ya, ¿qué más? ¿Qué masa en kilos de magnesio se deposita en el cátodo al paso de 200 Farad? Ah, ya. Entonces, para que esto se rompa, dice que vas a hacer pasar una corriente de 200 Farad. F Farad. 200 Farad vas a hacer pasar. ¿Ya? Bien, por acá entonces va a pasar 200 Farad y lo va a descomponer, y la pregunta es qué peso de magnesio se va a electrodepositar en uno de los electrodos, ¿no? Donde un electrodo es de acero como ánodo y grafito como cátodo. Bueno, eso no interesa. Lo que pasa es que se va a depositar el magnesio. Ya, entonces para eso necesito la masa equivalente del magnesio. Vamos a hallar la masa equivalente del magnesio. Masa equivalente del magnesio. ¿Cómo se determina? Acá está. La masa equivalente de cualquier elemento en su masa atómica, el magnesio que está en la parte de abajo, donde dice masa molar, es la masa atómica o masa molar, vale 24. Sobre su estado de oxidación. En este compuesto, el magnesio, ¿qué estado de oxidación tiene? 2. Entonces, la masa equivalente sería 12. Listo. ¿Ya? Ojo que la masa de magnesio te piden en kilos. Entonces, primero hallamos en gramos. Decimos entonces, por lo tanto, teoría. Cuando pasa un Faraday, ¿qué dijo Faraday? Que se va a depositar, bien en este caso en el cátodo, una cantidad que es igual a la masa equivalente, que es 12, del magnesio, porque eso se deposita expresado en gramos. Eso es con un Faraday. Pero yo no tengo un Faraday, yo tengo 200 Faraday. Si yo tengo 200 Faraday, ¿qué cantidad de magnesio en gramos se electrodeposita? ¿Qué peso de magnesio? ¿Ya? Haciendo regla de 3. Ya tú sabes, la regla de 3, el peso de magnesio que se electrodeposita va a ser igual a 1 por esto, es peso del magnesio, 200 por 12. Sería 2400. Pero este gramos, y a mí me piden en kilos. Para pasarlo a kilos, ¿qué hago? Lo divido entre 1000. 2400 gramos, porque 200 por 12, 2400, equivale a 2,4 kilos. Esa es la respuesta. 2,4 kilos. ¿Ya? Estamos hablando de qué clave. La clave C. Esa es la respuesta. La clave C. ¿Ya? De esa manera se resuelve este tipo de problemas. No te olvides que la masa equivalente del hidrógeno siempre vale 1, la masa equivalente del oxígeno 8 y la masa equivalente del cloro 35,5. ¿Ya? Bien, otra forma, otra fórmula, otra forma, en otras palabras, otra forma de hallar también la sustancia que se deposita o si se libera al paso de una cierta cantidad de corriente, ¿ya? Es la siguiente. ¿Ya? A ver, esta es otra formulita que vas a aprender también. A ver. La otra fórmula va a ser esta. Ya. Para determinar la masa, M es masa, vamos a poner. Masa del elemento que se deposita o libera. Ya,
la masa del elemento que se deposita o libera va a ser igual a la masa equivalente del elemento que se deposita o libera, multiplicado por la carga en Coulomb, ¿ya? Ya sabemos que esto es M, Q es la masa equivalente o peso equivalente, ¿ya? Masa equivalente del elemento que se deposita o libera. ¿Ya? Y Q es la carga en Coulomb. Carga en Coulomb. Ya, dividido entre 96.500. Esa es la formulita que vamos a utilizar. ¿Ya? ¿Cómo? A ver, vamos a ver un problemita que está en la práctica. Ya, bien, a ver. Hasta el momento hemos hecho 2 problemitas. Ya, ahora vamos a hacer el problema 27. 27 entonces. A ver, ¿qué dice el 27? La solución concentrada de tricloruro de cromo. Ah, ya, ese es el electrolito. Esta es la sustancia en la cual tú le vas a hacer pasar corriente eléctrica. ¿Para qué? Para que rompa el enlace que hay entre el cromo y el cloro y quede suelto el cloro y el cromo. ¿Ya? Los dos van a quedar sueltos. Ya, pero va a depender qué te piden. Te pueden pedir el cromo o el cloro también, ¿ah? No necesariamente el cromo, puede ser el cloro también. ¿Ya? Cuando un halógeno, como acá, mira, está con cualquier elemento, del halógeno vale siempre -1, pero por 3 sería -3, para que sea 0 más 3. Allá, o sea, cuando esto se libere, cuando pase la corriente por acá y lo rompa, ¿ya? El cromo va a quedar con carga +3. Así se va a liberar, con carga +3. Y el cloro con carga -1. ¿Ya? Listo. Ya. Una solución concentrada de tricloruro de cromo se somete a electrólisis con una cantidad de carga eléctrica igual a 19.300 coulombs. Ah, ya. La corriente que va a pasar acá va a ser de 19.000, ¿cuánto dicen? 300 coulombs. Ahora, si tú quieres utilizar esta fórmula, si quieres también esto de acá, el Coulomb lo pasas a Faraday. Como tú sabes que un Faraday es igual a 96.500 coulombs. Y operas como acá, haces regla de 3 y problema resuelto. ¿Ya? Pero vamos a utilizar esta fórmula. Ya, bien. Entonces, cuando pase esta carga, este es el Q, la carga que va a pasar a través del electrolito, va a romper su enlace y va a liberar al cromo. Y ese cromo se va a depositar en el cátodo, ¿no? Pero a ver, vamos a ver de quién me pide. ¿Cuántos gramos de cloro? Ah, ya. ¿Cuántos gramos de cloro? ¿De cloro o cromo? De cromo, ¿no? ¿Cuántos gramos de cromo se depositan en el cátodo? Ah, ya. Entonces, este cromo va a ser atraído por el cátodo, porque el cátodo es negativo. ¿Ya? Y por acá ya sabemos que va a pasar esta corriente, ¿no? Y también pasará por la sustancia y va a romper el enlace, ¿no? Y aquí se va a depositar entonces el cromo. Y justamente me preguntan cuánto es el cromo, cuánto es la masa. ¿Qué masa de cromo se va a depositar? X. Ya. ¿Cómo llamamos esa masa? La fórmula. La masa, entonces, de cromo va a ser igual
a la masa equivalente del cromo, porque el cromo es el que se va a depositar, por la carga entre 96.500. Listo, entonces la masa del cromo va a ser igual a la masa equivalente del cromo. Entonces hay que hallar la masa equivalente del cromo. Masa equivalente del cromo. ¿Cómo se determina? Ya sabes, la masa atómica del cromo, y eso seguramente te han dado de dato. ¿Cuánto es? Ahí está. Tiene un valor de 52 entre su estado de oxidación, que es 3. Ahí está. Entonces hay que dividir solamente 52 entre 3. ¿Ya? Dividiendo entonces 52 entre 3, me sale 17,3. Entonces la masa equivalente es 17,3. ¿Ya? Eso ponemos acá. 17,3 por la carga. La carga que pasa en column es 19.300. Entonces acá ponemos 19.300 entre 96.500. Listo, y me sale la masa. Ya, a ver, vamos allá a la masa. ¿Sí? Me sale 3,46. 3,46. Esa es la masa que me sale. Entonces la masa de cromo que se ha depositado es 3,46. Pero eso es al 100%. Y acá me dicen que el rendimiento ha sido ¿del cuánto? Del 60%. Entonces a esta masa, finalmente, para dar la respuesta, le sacas el 60%. Porque esta masa te va a dar cuando se deposite al 100%, pero dice que se ha depositado al 60% nada más. Entonces a esto le sacamos el 60% y ya tú sabes que 60% se saca 60 sobre 100. Ya lo que sale es la respuesta. Entonces vamos a operar. ¿Cuánto va a salir? Ya, a eso entonces sale 2,08. Ahí está, 2,08. Esa es la respuesta, 2,08. Esa es la masa de cromo que se deposita al 60%, a un rendimiento del 60%. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería la clave? La clave en este problema es la D. Marquemos la D. La D es la respuesta. ¿Ya? Bien. Ya. Bien. También mira, esta formulita, lo podemos cambiar. Según los físicos, la carga es igual, la carga Q, pues, ¿no? La carga Q es igual a intensidad por tiempo. ¿Ya? Y entonces es intensidad de corriente eléctrica. Intensidad de corriente eléctrica. Intensidad de corriente eléctrica. ¿En qué se mide? Se mide en amperios, ¿ya? Amperios. Se representa por A. ¿Ya? ¿Y T qué viene a ser el T? T es el tiempo. Y este tiempo, jóvenes, así te proporcionen el dato en horas o en minutos, tú lo tienes que pasar a segundos. Porque en la fórmula se hacen los cálculos con segundos. ¿Ya?
Entonces, si te piden el tiempo, tienes que hallar en segundos y luego pasar a qué te piden, si es en hora o en minutos. ¿Ya? Entonces, reemplazamos, en lugar de carga vamos a poner intensidad por tiempo. Entonces, también puedes utilizar esta fórmula si quieres hallar la masa que se deposita o se libera. También puede ser esta la fórmula. La masa del elemento que se deposita o libera también puede ser igual a la masa equivalente del elemento que se deposita o libera por la intensidad en amperio por el tiempo en segundos sobre 96.500. ¿Ya? Esta es la formulita también que puedes utilizar. ¿Cómo? A ver, vamos a hacer el problema que sigue, el 4. ¿Ya? Vamos con el 4. Ya. Entonces, el 4. Otro problemita que vamos a hacer. El 4, a ver. A ver, vamos a dar lectura al 4. Dice, la electrólisis es un proceso redox no espontáneo donde se descompone un compuesto por acción de la corriente eléctrica continua. Calcule la intensidad de corriente eléctrica, o sea, I. Vamos a hallar I, no sabemos, X. Calcule la intensidad de corriente eléctrica en amperios, lógico, para que en 2 horas, el tiempo es 2 horas. Ojo que el tiempo es 2 horas. Para que no te olvides, no vayas a poner 2 horas, no te va a salir. Hay que pasar a segundos. Tú sabes que una hora tiene 3.600 segundos. Entonces aquí estamos hablando de 7.200 segundos es el tiempo. ¿De acuerdo? 7.200 segundos. No vamos a poner 2 horas en la fórmula, sino 7.200 segundos. Ya, se deposite una cantidad de plata igual a 22 gramos. Entonces, la sustancia que se va a depositar va a ser la plata Ag. ¿Cuánto se va a depositar? Aquí sabemos cuánto se deposita, 22 gramos. A partir de una solución concentrada de nitrato de plata. Ese es el electrolito, el nitrato de plata. O sea, por el nitrato de plata, que esta es su fórmula, va a pasar la corriente eléctrica con esta intensidad que no sabemos, ¿ya? Y esa corriente eléctrica con esta intensidad durante 7.200 segundos va a pasar a través de esta sustancia y va a romper el enlace. ¿Para qué? Para liberar la plata. Libera la plata, entonces la plata sale solita y se va a depositar en el cátodo, ¿cuántos gramos? 22. El nitrato, su carga, jóvenes, de todo el nitrato es -1, para que sea 0 de la plata es +1. Entonces aquí la carga de la plata es +1. Vamos a ver su masa equivalente. La masa equivalente de la plata, Ag plata, va a ser igual a su masa atómica. ¿Cuánto es la masa atómica de la plata? Eso seguramente me han dado de dato. Ahí está, 108. Gente, su estado de oxidación. ¿Cuánto es el estado de oxidación de la plata? 1. Entonces, haciendo un esfuerzo, la masa equivalente de la plata va a ser igual a 108. Y ahora sí, utilizamos la fórmula para hallar la intensidad, porque eso tengo que hallar. La cantidad de plata que se deposita es 22. O sea, me han dado de dato. La masa equivalente de la plata acabamos de determinar, 108. Por la intensidad, no sé, eso vamos allá, X. Por el tiempo me dieron 2 horas, pero hay que pasarlo a segundo. Y pasando a segundo es 7.200. Y eso entre 96.500. Entonces 2 arriba y se va 2 abajo. ¿Ya? Solamente hay que operar.
Operando para hallar X entonces. Es lo que vamos a hallar, X. Ya. Entonces 22 por 965. 22 por 965. Sale así, 21.230. Ahora abajo va a ser 108 por 72. Sale 7.776. Eso sale. Ya, entonces hay que dividir los dos. Sale 2,77. 73, perdón. 2,73. X, ¿qué es X? La intensidad de corriente eléctrica va a ser igual a 2,73. ¿Qué unidad es? Amperio. A es amperio. ¿Ya? Bien, esa es la respuesta. En el problema 4. ¿No? Ese sería el 4. Bien, vamos al problema 14. Un ejemplo más. Si no has entendido. Vamos al 14. Resolviendo el problema 14. ¿Ya? 14, 14. Ahí vamos al 14. Una joyería utiliza metales más baratos y los baña con metales preciosos como el oro, para que sean agradables a la vista del comprador. Bueno, y más resistente a la corrosión. Es un proceso de electrodeposición. Se recubre un collar de bronce con 2 gramos de oro. Allá, la masa de oro para recubrir el collar que vas a utilizar, oro SAU, es 2 gramos. ¿Ya? 2 gramitos procedentes de una disolución electrolítica que contiene iones de oro. Ya. Ya conocemos que el oro tiene estado de oxidación más 3. La carga es su estado de oxidación. Si la intensidad de corriente fue 20 amperios, eso se hace con una intensidad de corriente de 20 amperios. ¿Listo? ¿Cuántos segundos duró la electrodeposición? Me piden el tiempo. Segundos es tiempo. X. ¿Ya? Es parecido, entonces utilizo la misma fórmula, la fórmula de acá. ¿Ya? La masa de oro va a ser igual a la masa equivalente del oro por la intensidad de corriente y por el tiempo sobre 96.500. Listo. La masa de oro sería 2. La masa equivalente del oro es lo que vamos a determinar. Vamos a hallar acá la masa equivalente del oro. Ya, sería su masa atómica. Y eso seguramente que me han dado de dato. La masa atómica del oro, ahí está, vale 197. Y ese 197 lo vas a dividir entre 3 porque ese es su estado de oxidación. El estado de oxidación del oro vale más 3. Es igual a su carga. ¿Ya? Entonces dividimos. Vamos a dividir 197 entre 3. Sale 65,5. 65,6 sale. 65,6. 666. Ya está. Ahora sí,
ponemos la masa equivalente, que es 65,6 por la intensidad, 20. El tiempo es lo que me pide, entre 96.500. Y este tiempo va a salir en segundos, ¿ya? Y me piden en segundos, voy a decir cuántos segundos, ¿no? Ya, entonces, vamos a operar. 0, 0, 2 por 5, 10 llevo 1, 12 y 1, 13, llevo 1, 18 y 1, 19. Y abajo, esto es para arriba y esto abajo, sería 2 por 6, 12, llevo 1, 2 por 5, 10 y 1, 11, llevo 1, 12, 13. Listo. Y ya me queda en segundos. El resultado de esa operación va a estar en segundos. A ver, ¿cuánto sale? 19.000. 3 ceros, ¿no? 193.000 entre 13,12. Entonces sale 147,1 o simplemente 147. La respuesta es la C. Sale 147. Ya, estamos hablando entonces de la clave C. Ya. Eso es con respecto entonces a la primera ley de Faraday. ¿Que tiene una segunda ley? Claro, vamos ahora a mencionar la segunda ley de Faraday. Y con eso ya terminamos la clase. Ya, vamos a la segunda ley de Faraday. Ya. Segunda ley de Faraday. Entonces, vamos a poner acá segunda ley de Faraday. Bueno, es cuando se colocan celdas electrolíticas en serie. Ya, es cuando ya quieres hacer un bañado de relojes en oro en cantidad, pues, ¿no? No vas a hacer uno por uno, entonces pones así cubas en serie y, ¿no? Unas 100 cubas, entonces 100 relojes a la vez vas a hacer el bañado. Ya, entonces esta es mi primera celda. Ya, estos son los electrodos. Ya, aquí igual tengo los electrodos. Ya. Entonces pongo los electrolitos. El primer electrolito es AB y el segundo CD. Ya, ¿qué vamos a hacer? Pasar corriente eléctrica, pues, ¿no? Corriente eléctrica. Cuando están en paralelos, pasa la misma corriente eléctrica por todos. Están conectadas, perdón, en serie. Cuando están conectadas en serie, va a pasar la misma corriente eléctrica en todas. ¿Y qué se va a cumplir? Esto. Esto se va a disociar en A y B. Aquí también, en C y D. ¿No? Entonces va a quedar libre A, va a quedar libre B. Y esos van a ser atraídos por este ánodo y este por este cátodo. Aquí igual. Ánodo y cátodo. Y se va a cumplir esto. Se va a cumplir lo siguiente. El peso, vamos a mejor poner así. Peso de la sustancia A sobre la masa equivalente de la sustancia A va a ser igual al peso de la sustancia B sobre la masa equivalente de la sustancia B. Y eso va a ser igual al peso
de la sustancia C sobre la masa equivalente de la sustancia C. Y esto va a ser igual al peso de la sustancia D sobre la masa equivalente de la sustancia D. ¿Ya? Bien. Eso se va a cumplir. Ya, cuando tengas conectadas dos o más celdas electrolíticas en serie. ¿Ya? ¿Cuál es lo importante? Que por todas pasa la misma corriente eléctrica. ¿Ya? Bien, a ver, un ejemplo. Para ya terminar. A ver. A ver, vamos a hacer el problema 7. El 7. Ya, ahí vamos al 7. El 7 dice dos celdas electrolíticas, ahorita dibujé dos. Están conectadas en serie, la primera contiene una solución de una sal de iones de oro. Aquí hay oro. Iones de oro. Y la segunda contiene una solución de nitrato de plata. Ya, listo, ¿qué más? Si en el cátodo de la segunda se deposita, sabemos qué peso se deposita. Peso de plata que se deposita se sabe acá. Dice que se deposita un peso igual a 6,48 gramos de plata. Calcular la masa de oro que se deposita en la primera. ¿Qué peso o masa de oro se va a depositar acá en la primera? X. Ya, bien. Entonces acá se va a depositar oro, iones de oro y aquí plata. Ya, entonces, ¿qué se va a cumplir? Se va a cumplir eso. Que el peso de oro que se deposita sobre su masa equivalente, el oro, va a ser igual al peso que se deposita de plata sobre la masa equivalente de la plata. Eso se cumple. ¿Ya? Reemplazando. Peso de oro es lo que vamos a conocer. Va a ser dividido entre la masa equivalente del oro. Hay que hallar la masa equivalente del oro. ¿Cómo se halla la masa equivalente del oro? Su masa atómica del oro entra en su estado de oxidación, que es 3. Solamente me falta la masa atómica o masa molar de 197. Del oro, su masa atómica es 197 y seguro eso me dieron de dato. Ahí está en el problema 7. 197.
Ya, ese 197 lo vamos a dividir entre 3. Sale 65,6. 65,6. Eso vamos a poner acá. Porque la masa equivalente del oro es 65,6. Eso ponemos acá, que va a ser igual al peso de la plata. Dice que se deposita 6,48 gramos. Dividido entre la masa equivalente de la plata. Entonces hay que hallar la masa equivalente de la plata, AG plata. ¿Cómo se determina? Ya sabemos, ya aprendimos por cansancio, la masa atómica de la plata, 108, ahí me dieron, mira, en la última parte del problema, entre su estado de oxidación. Bueno, del nitrato es -1, entonces de la plata para que sea 0 es 1. Entre 1, a ver, un esfuerzo, ¿cuánto sale? 108. Entonces acá ponemos 108. ¿Ya? Bien, haciendo ya los últimos cálculos, 65,6 por 6,48 entre 108 sería. Sale 3,994. La D sería la respuesta. Entonces, X, que viene a ser el peso de oro, oro, va a ser igual, según el cálculo que hemos hecho, 3,94. ¿Ya? 3,94. 3,94 gramos. Entonces, eso lo tenemos en la clave D. Marquemos entonces la clave D en este problema. La clave D. La clave D, entonces, ¿ya? Marquen la clave D. Clave D. Ya, ahora vamos a hacer un problemita más para ya terminar con esto. Último, ya terminamos la clase. Ya, último problemita entonces. Ya con esto ya te vas. 26. Se tienen dos celdas electrolíticas conectadas en serie, como esta, ¿no? Ya no dibujo los recipientes, ya de frente. La primera contiene fundida este compuesto, cloruro de potasio. Y la segunda contiene sulfato de cobre. Bueno, se hace pasar corriente a través de ellas, entonces acá el potasio va a quedar libre y acá el cobre. ¿Sí? Va a pasar corriente, entonces va a romper el enlace que hay acá y el enlace. ¿No? Va a romper eso al mismo tiempo porque están en serie, conectadas. Bueno, ya tú sabes que el cobre es -1, entonces el potasio es +1. Ese es su estado de oxidación. Del sulfato es -2, entonces para que sea 0 del cobre es +2. Eso hay que saber. Listo. Ya, ¿qué más? Ya. La primera tiene una sal fundida de cloruro de potasio y la segunda sulfato cúprico. Ya, si se deposita 7,8 de potasio, ya, entonces el peso de potasio, sabemos el peso de potasio que se deposita es 7,8. Calcule la masa de cobre en gramos, o sea, ¿qué peso de cobre? Vamos a hallar el peso del cobre. Se depositará en el segundo caso, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces ya sabemos. ¿Qué sabemos? Esto, ¿no? Que el peso del potasio entre su masa equivalente del potasio va a ser igual al peso acá del cobre entre la masa equivalente del cobre. Ya reemplazando.
El peso del potasio conocemos, 7,8. Lo que me falta es su masa equivalente. La masa equivalente del potasio es su masa atómica, que por ahí debe estar 39, entre su estado de oxidación, que es 1. Entonces, al dividir sale 39. Entonces, acá pongo 39. El peso del cobre es lo que vamos a determinar sobre la masa equivalente del cobre. Vamos a hallar la masa equivalente del cobre. Siempre la masa molar o masa atómica, que es lo mismo. ¿Ya? Y te dan de dato en el problema 26, dice que vale 64. 64 entre 2, o sea, sale 32. Y eso pones acá, 32. Y de ahí lo único que tienes que hacer es operar y ver cuánto sale. A ver, 7,8 entre 39 por 32. De ahí sale 6,4. La B sería X 6,4. ¿Qué es X? El peso de cobre. ¿Ya? Entonces la respuesta sería la B en este problema. Marcamos la clave B. ¿Ya? La B entonces en este problema. Bueno, jóvenes, ahí nos vemos. Muchas gracias por haber escuchado la clase. ¿Ya? Gracias, ahí nos vemos. Cuídense todos. Los dejo.